Boston. Invierno. Tenía 73 años cuando desperté en el suelo de madera helado, con las rodillas moradas y las muñecas ardiendo por golpear la puerta toda la noche. La puerta había sido cerrada desde afuera, sin teléfono, sin luz, sin comida. Solo había algo que seguía funcionando en ese cuarto que se sentía más tumba que refugio: mi memoria. Siempre creí que mi hijo jamás sería capaz de hacer algo cruel. Era el niño que abracé cuando el mundo me dio la espalda, el niño por el que pasé 3 noches sentada en un hospital cuando tenía fiebre alta a los 9 años, el mismo al que llevé a Harvard y fotografié frente a los edificios de piedra antigua, creyendo que mi misión de madre se había cumplido. Eso fue hace 10 años. Hoy yacía en el mismo suelo donde mis pasos retumbaban vacíos. No había ventanas, ni enchufes, ni señal. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que él, ese al que llamaba mi hijo, cerró la puerta desde afuera. Todo comenzó con una frase suave. Mamá necesita descansar, estar sola, en silencio, unos días de paz. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió detrás de esa puerta? No apartes la vista. Suscríbete a She Stories Margaret. Lo que viene no se parece a nada que hayas imaginado jamás. Recuerdo que sonreí, ingenua. No sabía que Andrew había mandado instalar una cerradura magnética especial. Esa tarde, cuando entré a mi habitación, la puerta se cerró con un clic seco, sin aviso, sin ruido, como si alguien desconectara una vida del respirador. Pensé que era un malentendido. Golpeé la puerta. Nada. Grité: Andrew, necesito ir al baño. Silencio. 1 hora después, tengo hambre. 3 horas más tarde: Andrew, esto no está bien, no puedes hacerme esto. Cuando finalmente golpeé la puerta con mis manos huesudas, ya no sentía los dedos. El frío, el miedo, todo era una niebla espesa. La primera noche dormí en el suelo, sin almohada, sin cobijas, solo un suéter de lana. La segunda, arranqué la cortina para cubrirme. La tercera, tuve que usar una botella vacía para mis necesidades. La humillación no fue hacer eso, fue esperar, cada tarde, que Andrew dejara algo de comida por la ranura, como si me hiciera un favor. Siempre lo mismo, una porción pequeña. Y esa mirada dura, calculadora. No me compliques la vida, mamá. Estás descansando. No sé qué fue lo que cambió a Andrew de esa manera. Tal vez la ambición, tal vez fue Melissa, su esposa, quien siempre me vio como una carga, como una sombra incómoda en su vida perfecta. O tal vez simplemente creyó que ya no valía nada, que era prescindible, que una mujer de mi edad no tiene poder. Comencé a desconfiar de mi propia mente. Contaba los rasguños en la pared, memorizaba cada minuto que pasaba. Escondí un clavo oxidado debajo del tablón suelto del piso, pensando en usarlo para forzar la bisagra de la puerta. No sirvió de nada. Esa habitación no fue construida para vivir, fue hecha para encerrar. El 5.º día, mi cuerpo se rindió. Me desmayé. Al despertar vi un papel deslizándose por debajo de la puerta. Era la letra de Andrew. Si firmas el poder notarial, todo esto se acaba. Si no, te quedarás aquí más tiempo. Había leído noticias de hijos que engañaban a sus padres para quitarles propiedades, empresas, todo, historias frías, estadísticas distantes, pero jamás pensé que algún día yo sería parte de esa estadística. Pero no firmé. En cambio, recordé. Recordé que alguna vez hice una copia de mi testamento, que contraté un abogado privado, fuera del alcance de Andrew, que tenía un plan alternativo, una transferencia de activos no revelada, por valor de $700 millones. Incluía la empresa inmobiliaria familiar, 3 resorts en Florida y varias propiedades más. Todo ya estaba preparado. Solo faltaba que el momento llegara. Y ese momento fue esa tarde, cuando Andrew entró a intimidarme de nuevo, pero yo ya estaba sentada, esperando. ¿De verdad pensás que olvidé? Le dije con voz temblorosa, pero la mirada fija. ¿Pensás que no tengo fuerzas para resistir? ¿Que no hay nadie de mi lado? Él se rió con desprecio. Vas a firmar, antes o después de perder la cabeza. Entonces sonreí. Me encerraste aquí 5 días, pero yo me preparé para esto, hace 5 años. Andrew se quedó mudo. Saqué un papel arrugado de mi manga, doblado, con bordes marcados por el tiempo, pero aún legible, con mi firma notariada intacta.
Era el contrato que transfería los $700 millones en activos, la empresa, las propiedades, todo, a un fondo de inversión con otro nombre. Ese nombre no era Andrew, ni Rachel, ni Melissa. Era alguien que una vez salvé la vida y que, hasta el día de hoy, es el único que me escribe una carta cada mes para preguntarme cómo estoy. Cuando Andrew arrancó el papel de mis manos y leyó la última línea, su rostro se puso tan pálido como la nieve que nunca cayó esa semana. En caso de indicios de abuso, todos los bienes serán protegidos de forma inmediata. El hijo perderá el derecho a heredar. Me puse de pie. Las rodillas me temblaban como hojas en pleno invierno, pero lo miré directo a los ojos. No solo perdiste una fortuna, Andrew, perdiste a tu madre. Sin embargo, lo que me heló la sangre no fue su expresión de horror al leer el documento, fue el mensaje que apareció en su celular cuando lo dejó caer por accidente. El plan A fracasó. Pasamos al B. Asegúrate de que no salga de la casa. No era de Melissa. Era de un nombre que nunca había escuchado, pero que usaba un apodo que solo George, mi difunto esposo, solía decirme. Y en ese instante lo supe. Había estado luchando contra la persona equivocada, Andrew. Tal vez solo era la primera ficha en un tablero mucho más oscuro. Salí de esa habitación la mañana del viernes. Hacía frío, no había nieve, pero el cielo de Boston tenía el color de las cenizas de los muertos. No llevaba nada conmigo, solo el papel arrugado, un teléfono viejo y una pregunta que me retumbaba como eco en un túnel sin fin. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? Andrew no intentó detenerme. Estaba de pie al final de la escalera, con los brazos cruzados y esa mirada como si yo fuera un objeto roto. Me acerqué, y fue entonces cuando habló. Su voz era más cortante que el hielo en una estatua de bronce. No te confundas. No saliste porque tengas derechos. Saliste porque estás interfiriendo con algo más grande. Me detuve. Apreté la pared con la mano para no caerme. ¿Crees que eres más lista que yo? ¿Que puedes esconderme un testamento, unas cuentas, unas copias tontas? Todo eso es papel. Nosotros tenemos formas de borrar todo, permanentemente. Volteé el rostro, queriendo escapar de su veneno, pero se acercó, murmurándome al oído con un tono que me quemó la piel. La próxima vez no será una habitación, será un instituto, un lugar donde nadie escuche tus gritos. ¿Entiendes, mamá? Mi garganta se cerró. El pecho me dolía como si algo me aplastara desde dentro. Lo miré a los mismos ojos que vi llorar de fiebre cuando era niño, los mismos que busqué en la oscuridad tantas noches para calmarlo. Pero ahora, en esa mirada no quedaba ni rastro de amor, solo desprecio, y una amenaza tan fría, tan despiadada, que me hizo sentir aún más helada que el cuarto del que acababa de salir. Bajé, tambaleándome por las escaleras. Melissa me esperaba abajo, con una bandeja de té en las manos, sonriendo como si me ofreciera miel, mezclada con veneno. Hola, suegra. ¿Se siente mejor? No respondí. Seguí caminando hacia la puerta principal, pero el portón de la mansión, automatizado, controlado por aplicación, estaba bloqueado, desactivado. No tenía la clave. Mientras intentaba descifrarlo, Melissa se acercó en silencio y volvió a activar el seguro. Puede quedarse unos días más, no se apure en salir, el aire de allá afuera no es tan bueno para las personas mayores. Fue en ese instante que lo comprendí todo con claridad. No me estaban liberando, solo me estaban dejando pasear por la jaula, y la que sostenía la llave no era solo Andrew. Volví a mi habitación, pero esta vez no para esperar resignada. Saqué mi viejo celular, el único que no habían logrado desconectar, y busqué el mensaje que me seguía taladrando la memoria. El plan A fracasó. Pasamos al B. Asegúrate de que no salga de la casa. El remitente era un número guardado como Euebolo. Nunca había guardado ese contacto, pero al abrir la conversación un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mientras la transferencia no se haga pública, seguimos teniendo el control. No la dejen llegar a la oficina del abogado. Me encargo. George siempre dijo que ella era terca, pero todos terminan cediendo. George, mi esposo, fallecido hace casi 8 años, y, sin embargo, esas palabras lo traían de vuelta, como si su sombra aún rondara, atrapada en una conspiración que no elegí, y ese nombre, E.W. solo, una persona encajaba, Emily Whitmore, la prima de George.
discreta, inteligente, fue administradora de su fondo financiero durante años, y la única en quien confié para guardar la documentación de la transferencia de los 700 millones de dólares. La llamé. No respondió. 2 días después, mi abogado privado, un joven llamado Lucas Varela, accedió a verme en un pequeño café cerca del Hospital Beth Israel. Le conté todo, desde el encierro hasta los mensajes. Lucas me miró en silencio. Abrió su laptop, tecleó con rapidez, accediendo al sistema del fideicomiso. Luego levantó la vista y dijo: «Señora Margaret, hace 2 días llegó una transferencia de emergencia a nuestra oficina. La firma es suya, pero fue hecha con autorización digital y el beneficiario ya no es el mismo». Me recosté hacia atrás. El nombre del nuevo beneficiario aparecía en la pantalla: Emily Whitmore. De inmediato recordé la última vez que vi a Emily. Fue en el memorial de George el año pasado. Llegó tarde, como siempre. Me abrazó con fuerza, tan fuerte que por un segundo creí que de verdad le importaba. «Si algún día necesitas proteger tus bienes, déjamelo a mí», me susurró. George confiaba en mí, y yo nunca permitiría que te pase algo malo. Le creí. Ese fue mi error. Lucas siguió hablando con voz contenida. «La firma electrónica usada en esa transferencia fue autorizada desde el mismo número que usted tiene ahora en las manos». Sentí un golpe seco en el pecho. Andrew, Melissa, Emily. Todo indicaba que los tres habían actuado juntos. Durante mi encierro debieron usar mi teléfono, accedieron a mis cuentas, se hicieron pasar por mí y redirigieron absolutamente todo el patrimonio. Comencé a jadear, pero Lucas frunció el ceño, inclinándose hacia mí. «Hay algo más, un detalle extraño. Antes de ejecutarse la transferencia, el sistema original activó un nivel de seguridad adicional, que solo puede ser desbloqueado con su voz real». Me quedé helada, y entonces lo recordé. 5 años atrás, George me pidió leer un pasaje en latín. Lo grabó sin muchas explicaciones. Yo me quejé, le pregunté por qué tanta complicación. Él me sonrió como siempre, con esa mezcla de ternura y firmeza, y me dijo: «Porque esta herencia no será para quien la tome a la fuerza, sino para quien recuerde su origen». Volví la vista hacia Lucas. «Entonces, ¿eso significa...?» Él asintió, con una mirada que, por primera vez en días, me devolvió algo que creí haber perdido: esperanza. La transferencia no se concretó. Todo quedó bloqueado temporalmente. Y si en los próximos 30 días no se confirma con mi voz real, los 700 millones de dólares serán redirigidos automáticamente a un fondo benéfico anónimo creado por George antes de morir. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Sabía exactamente lo que eso significaba. Emily no podía tocar el dinero, pero tampoco iba a permitirme recuperarlo con facilidad. Andrew estaba perdiendo el control y la desesperación se le notaba en cada mirada. Y yo tenía solo 30 días para probar que aún era yo, antes de que todo se evaporara, para siempre. Esa noche regresé a la mansión. Melissa estaba limpiando el suelo con una sonrisa fingida, de esas que duelen más que un grito. «Seguro que está contenta de haber salido un rato, ¿verdad, suegra?», dijo con dulzura envenenada. Andrew estaba en la sala, con la cabeza entre las manos. No dijo nada, ya no tenía discursos. Creo que empezaba a entender que, cuando se abusa de una madre, uno no solo enfrenta a la conciencia, también enfrenta a la ley. Esa noche me refugié en la vieja biblioteca de George, aquel rincón donde guardaba planos de mansiones, bocetos y cartas escritas a mano durante 4 décadas. Busqué el compartimento secreto detrás del estante, donde solía esconder sus documentos más valiosos. Estaba vacío, solo quedaba una foto, el color desteñido, el papel agrietado por los años. Pero lo reconocí de inmediato. Era George, de pie junto a Emily, y entre ellos, un niño de unos 10 años. Me temblaron las piernas. El rostro se me volvió blanco como una sábana. Aquel niño no era Andrew, no era ningún rostro que yo conociera, pero tenía esa sonrisa despareja, ese diente chueco que era idéntico al de George. Volteé la foto. Una línea escrita con tinta azul, ya casi borrada: «Para el verdadero heredero». Leí esa frase una y otra vez, como si mis dedos ciegos tocaran el último muro de mi vida.
Ese niño no era Andrew, no era mi nieto, pero tenía los dientes de George y la mirada de alguien que lleva una verdad guardada. George sonreía en la imagen con una ternura que nunca supe que podía guardar para otro. Una sonrisa que parecía decir, lo encontré. Me quedé sentada en la biblioteca, bajo la luz amarilla de la lámpara de escritorio. Mi piel pálida y mis manos temblorosas eran todo lo que me quedaba. Volví a girar la fotografía. La frase seguía ahí, escrita con la misma letra inclinada que yo conocía desde hacía 43 años, para el verdadero heredero. No decía para mi hijo, ni para la familia. Decía el verdadero, una elección de palabras deliberada. Pensé en Emily y supe, sin lugar a dudas, tenía que desenterrar toda la verdad. Desde el principio, a la mañana siguiente, fui al archivo central de documentos de la empresa que George había fundado, Whitmore y Lindale Development, que en su tiempo manejó cientos de proyectos inmobiliarios en toda Nueva Inglaterra. Intenté acceder a los archivos usando mi nombre. Me lo negaron. Entonces usé la credencial de Lucas, mi abogado de confianza, y pedí todos los documentos relacionados con Emily Whitmore en los últimos 25 años. 3 horas después, aparecieron con 3 cajas de cartón cubiertas por polvo y papel aluminio amarillento por los años. La primera caja contenía cartas internas del fondo. Una de ellas me hizo detener la respiración. George había transferido el 10% de un proyecto en Vermont a alguien llamado Jacob E. No se mencionaba vínculo alguno, solo una frase al final, firmada por George, como compensación por los años que su padre biológico lo ignoró. Abrí la segunda caja con manos temblorosas. Allí había una carta escrita a mano, de George, para Emily. Emily, yo no tuve el valor cuando más se necesitaba, pero tú no me lo reprochaste. Ahora puedes hacer lo que yo no pude, protegerlo. Saca a Jacob de Texas. No dejes que lo sepa demasiado pronto. Tiene que crecer sin odio. Cerré la caja de golpe. El aire se volvió denso, como si el techo me cayera encima. Jacob. ¿Era ese el niño de la foto? Recordé un detalle olvidado. 22 años atrás, George se fue de casa por 3 semanas. Me dijo que asistiría a un congreso de arquitectura en Europa. Cuando volvió, estaba diferente, callado. Me miraba con una mezcla de culpa y ternura, y luego apartaba la vista. Le pregunté qué le pasaba. Él respondió, voy a corregir mis errores, de una forma que no te duela. Yo no sospeché nada, porque creía en George, el mismo hombre que me preparaba el té con precisión de enfermero cuando tuve problemas de tiroides, el que nunca olvidó un aniversario. Jamás imaginé que George había tenido otro hijo, con Emily. Lo recordé todo con claridad desgarradora la tarde que regresé de los archivos. Aún llevaba en la mano la copia de la carta de George para Emily, y ahí estaba Andrew de pie en la puerta con una copa de vino en la mano. ¿Dónde estabas? ¿Otra vez revisando oficinas de abogados? Intenté evadirlo, pero me arrancó el papel de la mano. Lo leyó de un vistazo y se rió, sin alegría. ¿Todavía no te cansas? ¿Aún crees que tienes poder? Déjame recordarte algo. Ya no tienes a nadie que te respalde. No dijo más, solo cerró las puertas desde dentro. Esa noche no cené. A la mañana siguiente intenté salir, pero el portón digital tenía un nuevo código. Llamé a Andrew desde el umbral. Necesito salir. Se encogió de hombros, sin emoción. ¿Y si te pierdes? Tienes 73 años, segura que sabes volver. Mejor quédate en casa. Esperé hasta el mediodía. Nadie me trajo comida. Melissa pasó frente a la puerta y dejó un plato con pan frío en el suelo. Sonrió con ese veneno disfrazado de dulzura. Esto es para los que viven del pasado. Está tan frío como lo que estás tratando de desenterrar. Comí en silencio, mordiendo trozos secos de pan mientras el corazón se me endurecía. Al día siguiente, aproveché un descuido cuando un técnico entró por el portón. Salí caminando, a paso rápido, hasta llegar a una estación de autobús casi 2 kilómetros más allá. No llamé taxi. Tenía miedo de que Andrew rastreara mi ubicación. Fui a la biblioteca de Harvard para buscar planos antiguos de George, pero no pude acceder a mi cuenta. El sistema decía, el representante legal ha cambiado los permisos de acceso. Me quedé helada. Andrew se había registrado como mi tutor temporal en mi historial médico. Esa noche volví a casa. La puerta estaba abierta, pero mi habitación había sido saqueada. Todas las cartas de George,
las que yo había guardado con tanto cuidado, habían desaparecido. En el cajón había una nota escrita con rabia, firmada por Andrew. No pierdas el tiempo. Quien cava demasiado termina enterrado con los secretos. Lloré. No por los papeles, lloré porque entendí que Andrew ya no era mi hijo. Ahora era el guardián del silencio. A la mañana siguiente salí al jardín con la excusa de caminar y tomar aire. Pero apenas crucé el portón, un coche negro frenó de golpe a mi lado. La ventana bajó. La voz de Andrew. ¿A dónde crees que vas? ¿Quieres que la policía encuentre tu cuerpo en una zanja cualquiera? Me temblaron las piernas. No pude avanzar. Regresé. Me senté en el jardín fingiendo arrancar maleza. Pero lo que realmente hice fue escribir todo en un pedazo de papel. Lo doblé y lo enterré bajo la tierra húmeda, junto al viejo rosal que George plantó años atrás. Si no sobrevivía, al menos alguien sabría la verdad. Esa tarde volví a abrir el viejo cajón donde George guardaba sus planos y ahí estaba, un boceto que nunca había visto. Una casa pequeña, techo bajo, patio amplio. Y en una esquina grabadas 3 letras, J.W. House, El Paso, 2003 Jacob Edward Whitmore. George había nombrado toda una casa con el nombre de su otro hijo. No lloré, no grité, solo me dejé caer al suelo. Miré ese plano como quien descubre que su vida entera fue dividida en 2 sin saberlo. Fui a llamar a Emily, pero justo antes de marcar, el teléfono sonó. No era ella, era un número desconocido. Código de Texas, contesté. ¿La señora Whitmore? Dijo una voz joven, segura. Me llamo Jacob. Creo que yo fui el secreto que su esposo nunca quiso revelar. Eso fue lo primero que Jacob me dijo. Nos encontramos en una cafetería cerca de la plaza de Harvard, y en cuanto entré lo reconocí de inmediato, alto, con la frente ancha de George y una serenidad que parecía estudiada, pero sus ojos, profundos, firmes, cargaban una furia contenida durante 20 años. Durante mucho tiempo pensé que usted le había robado a mi madre el amor de su vida. Pensé que yo era solo un error que él lamentaba. Pero cuando encontré la carta que dejó en la caja fuerte, supe que sí me amaba, solo que no tuvo el valor de admitirlo. Lo miré de frente. No vi rencor, no vi celos. Vi una parte de George que yo nunca conocí. Jacob sacó una carpeta de su mochila. Esto es algo que no me atrevía a entregar, porque no sabía qué clase de persona era usted. La abrí con manos temblorosas. Había un video donde Andrew y Emily discutían cómo cambiar la titularidad de los bienes. Un formulario impreso con el nombre Jacob Edward Whitmore, como beneficiario de los 700 millones si se comprobaba abuso hacia Margaret Whitmore, y una prueba de ADN. George era su padre. Levanté la vista. Jacob me sostuvo la mirada con una calma dolorosa. Nunca quise pelear por nada, pero cuando vi lo que le estaban haciendo, la puerta cerrada, las mentiras, supe que George no se había equivocado al amarla. Y no voy a permitir que el legado de mi padre termine en manos de personas que llevan el apellido Whitmore, pero no entienden lo que significa ser familia. Me quedé sin aliento. Jacob no estaba allí por codicia, estaba allí porque George sabía que todo esto ocurriría, y no eligió al heredero por sangre, lo eligió por confianza. A veces, las rebeliones no comienzan con gritos, y las revoluciones no necesitan cuchillos, solo a una madre mayor, traicionada, pero aún capaz de levantarse. Después del encuentro no volví a casa. Pasé la noche entera sentada en la vieja terminal de autobuses cerca de South Station, con el sobre de ADN en las manos. Observé a la gente ir y venir, pensando, llorando por dentro. Yo había creído que Andrew era el heredero, solo porque llevaba el apellido. Nunca imaginé que había alguien más digno, no por la sangre, sino por lo que llevaba dentro. A la mañana siguiente volví a la mansión. El portón seguía cerrado. Toqué el timbre. Melissa abrió. Me miró de arriba abajo con desprecio. ¿Dónde estuvo toda la noche? Ni un mensaje, ni una llamada. Andrew apareció desde el interior, con el teléfono en la mano, sin despegar los ojos de la pantalla. No la dejes entrar. Melissa arqueó una ceja. ¿En serio? Que se entere sola de quién es, una vieja que se fue como una vagabunda, pues que se las arregle sola.
Cerraron el portón en mi cara. Yo, una madre de 73 años, me quedé de pie en la acera de Beacon Hill, la misma calle donde alguna vez planté flores, donde cada rincón tenía algo de mí. Ahora, ya no figuraba en el contrato, no tenía código de acceso, ni siquiera tenía un baño al que pudiera entrar. Caminé casi 2 kilómetros por la autopista. El viento de invierno me cortaba la garganta como si fuera arena seca. No tenía cartera, ni teléfono inteligente, solo un celular viejo, sin batería, congelado por el frío. Llegué arrastrando los pies hasta una gasolinera vieja en los márgenes industriales de Dorchester. La luz LED brillaba blanca y pálida. No había nadie. Golpeé el vidrio. Un joven empleado me miró desde el otro lado como si viera a una extraña. Le supliqué. Solo necesito usar el baño. Me iré enseguida. Me escaneó con la mirada. Cabello revuelto, abrigo arrugado, manos temblorosas. No dijo una palabra. Solo presionó el botón para abrir la puerta y señaló al fondo del pasillo. Entré al pequeño baño con olor a cloro, iluminado por un tubo fluorescente que parpadeaba. Y, aún así, para mí, fue el primer milagro de esa noche. Al salir me senté en un rincón cerca de las máquinas expendedoras. No tenía dinero, no podía comprar nada. Cerca de las 2 de la madrugada, un camionero entró, tomó café y unas barras de proteína. Me miró, no dijo nada. Solo sacó de su abrigo una barra de granola y la dejó sobre la mesa antes de irse. Incliné la cabeza. Gracias en silencio. Me quedé en esa estación de servicio 2 días. De día me sentaba junto al vidrio, donde el sol alcanzaba a calentar un poco. De noche, pedía dormir en la vieja cabina telefónica detrás del local, donde al menos podía cerrar una puerta de plástico. Cada mañana, el empleado del turno siguiente me dejaba un café pequeño y medio sándwich olvidado. No hablaban mucho, pero nunca me echaron. Sobreviví gracias a esa bondad muda, y por otra razón, todavía conservaba un pequeño papel con el número de emergencia de Lucas, mi abogado, doblado y guardado en el forro trasero de mi bolso desde nuestra última reunión. La segunda noche me armé de valor y le pedí al empleado si podía usar el teléfono fijo. Dudó, luego asintió. Marqué, una vez, 2 veces, y entonces escuché su voz. ¿Hola? Tragué saliva. Me costaba respirar. Soy yo, Margarita. Te necesito. A la mañana siguiente, Lucas vino a buscarme con su auto. Me llevó a su oficina, me ofreció té, me calentó las manos y me dejó contarle todo. Solo le pedí una cosa. Llévame de vuelta a casa. Necesito recuperar unos documentos. Solo una vez. Aunque me saquen a empujones, me los voy a llevar. Lucas dudó, pero aceptó. Llegamos a la mansión a las 9 de la mañana. Entré con los documentos envueltos en una bolsa de tela, apretados contra el pecho. Andrew estaba en la escalera. ¿Qué es eso? Papeles. Son míos. ¿Tú? ¿Qué vas a tener tú que sea tuyo? Antes de que pudiera decir algo más, me abofeteó. Tan fuerte que caí sobre los escalones. Los papeles volaron por el aire. Lo miré desde el suelo. La mejilla ardía, y el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. No me tendió la mano. Solo recogió los documentos del suelo, los hojeó con desprecio y murmuró. ¿Quieres jugar en grande, mamá? Está bien. Pero recuerda, nadie vendrá a salvarte. En ese instante supe que el tiempo se me acababa. Llamé a Jacob. Tenemos que actuar. Ahora. Él me llevó a su pequeño departamento en Cambridge, donde vivía con su prometida, Anna, una ingeniera de software de origen coreano. Ellos me ayudaron con 3 cosas cruciales. Primero, restaurar mi acceso a los archivos patrimoniales usando el sistema de reconocimiento de voz que George había configurado años atrás. Segundo, recopilar todas las pruebas de abuso, maltrato y retención ilegal cometidas por Andrew y Melissa. Y tercero, buscar una copia de la grabación confidencial de una reunión del consejo directivo, donde George había dejado constancia de que Jacob sería el heredero en caso de conflicto familiar. Lucas, mi abogado, volvió a aparecer tras lograr establecer contacto. Me miró a los ojos y dijo, «Puede que no ganemos por velocidad, pero ganaremos por documentos». Y ya presenté una denuncia formal ante la Corte por abuso contra un adulto mayor, con evidencia suficiente, cámaras, testimonios y fotografías de sus lesiones. El día 10, desde que me echaron de mi casa,
Presenté ante el juzgado una solicitud urgente para congelar temporalmente los activos relacionados al fondo de 700 millones, bajo el argumento de el heredero actual muestra signos claros de agresión, coerción y aprovechamiento de la dependencia de la demandante. Adjuntamos también el video que grabé en secreto cuando Andrew me humilló en la cocina. Ya viviste demasiado, mamá. Que tu nombre esté en esos papeles es un chiste del pasado. Nosotros somos la nueva generación. 2 días después, el tribunal aprobó la medida. Los 700 millones fueron oficialmente congelados. Nadie podía mover, transferir ni reclamar un solo centavo sin pasar por juicio. Andrew enloqueció. Fue hasta el departamento de Jacob. Golpeó la puerta, gritó: ¿Quién demonios eres tú? No eres parte de mi familia. Jacob no respondió, solo lo miró, firme, silencioso. Desde adentro hablé con voz clara. Pero él sí es hijo de George, y nunca le levantaría la mano a su madre. Esa noche, Anna me entregó un USB. Lo había encontrado en la biblioteca digital que George dejó protegida. Dentro había una grabación antigua, jamás revelada. Si ya no estoy y si Margaret es lastimada por alguien de esta familia, busquen a Jacob Edward Whitmore. Él no solo es mi hijo, es el único acto de redención que pude hacer antes de morir. Lloré. Por todo. Por mí. Por George. Por Jacob. A la mañana siguiente, los periódicos de Boston estallaron con el titular: El secreto de herencia de George Whitmore. El hijo oculto se prepara para enfrentar a la familia legal en los tribunales. ¿Y yo? Tomé un sorbo de té caliente, miré por la ventana y supe con absoluta claridad que la batalla aún no había terminado. Pero esta vez no pelearía sola. ¿Tú? ¿Qué puedes tener que realmente sea tuyo? Eso fue lo último que Andrew gritó antes de abofetearme en medio de la escalera, haciendo que mi mejilla ardiera como fuego y que mi corazón se rompiera, como un vidrio agrietado durante 40 años, que por fin cedía. Me levanté, no por orgullo, sino porque entendí que si caía otra vez, no me volvería a levantar jamás. Salí de la casa en la que viví media vida, dispuesta a enfrentar el juicio que decidiría quién sería borrado de la historia y quién merecía recuperar su dignidad. Día del juicio, lunes, 9 de la mañana. Tribunal del Condado de Suffolk, Boston. Yo, Margaret Whitmore, me presenté con un hematoma aún visible en la mejilla izquierda. No lo cubrí, no tenía por qué. A mi lado, Lucas Varela, mi abogado, y Jacob Whitmore, el hombre que nadie esperaba ver entrar como el hijo legítimo de George. Al otro lado de la sala, Andrew, brazos cruzados, rostro de piedra. Melissa, fingiendo preocupación secándose las lágrimas de cocodrilo. Emily Whitmore, en silencio, con la mirada fija, sin parpadear. Me senté, y la sala entera contuvo el aliento. El juez leyó los cargos. La demandante, señora Margaret Whitmore, acusa al demandado Andrew Whitmore y cómplices por los siguientes actos: retención ilegal de un adulto mayor, abuso físico y psicológico, apropiación indebida de bienes mediante falsificación de firma y suplantación biométrica, obstrucción del legítimo proceso de herencia, según el testamento original del señor George E. Whitmore. El juez asintió levemente y se giró hacia el abogado del acusado. ¿La defensa tiene alguna objeción? El abogado de Andrew se puso de pie con firmeza. La defensa sostiene que la señora Margaret no tiene plena capacidad legal. Solicitamos que se suspenda el juicio bajo el argumento de que la demandante no está en condiciones mentales para tomar decisiones jurídicas. Me puse de pie. Mi voz no fue alta, pero resonó con claridad. Puedo recitar cada número del fondo patrimonial que mi esposo diseñó hace 15 años. Puedo leer las anotaciones que George escribió a mano, punto por punto, incluso en latín, ese idioma que él me obligó a aprender. Y también puedo describir, con precisión, la noche en que Andrew me encerró en una habitación, me dejó sin comida por 3 días, y me gritó en la cara: «Mamá, ya viviste demasiado». Esa misma tarde, durante la audiencia de pruebas, se me permitió presentar la evidencia principal: un video con mis golpes en la puerta, mi voz llamando desesperadamente a Andrew, y fotos que mostraban los moretones tras varios días de encierro. Conté mi historia, con voz serena,
pero cada palabra era una daga. Estuve encerrada en un cuarto sin ventanas, sin teléfono, sin agua. Cada día solo se abría una ranura para pasarme comida como si yo no fuera su madre, sino una prisionera. La sala quedó en absoluto silencio. Entonces el abogado de Andrew se levantó. Su tono fue cortante, casi agresivo. Las pruebas que presenta la señora Margaret no demuestran una línea de tiempo verificable. No hay cámaras que prueben quién cerró la puerta. Y si realmente fue encerrada contra su voluntad, ¿por qué no denunció inmediatamente al salir? El hecho de que se haya quedado en la casa luego del supuesto encierro sugiere consentimiento. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No podía creer lo que oía. Lucas intentó objetar, pero el juez golpeó su mazo. El tribunal reconoce la objeción de la defensa como válida. La acusación por encierro ilegal queda temporalmente excluida del expediente, a la espera de pruebas adicionales. Andrew sonrió. Melissa disimuló una risa. Emily cerró los ojos, como si se hubiera librado de una cuchilla al cuello. Yo me quedé inmóvil, muerta por dentro. Había dicho la verdad. Tenía marcas, tenía grabaciones, tenía dolor, pero para la ley no tenía suficiente para ser considerada víctima. Salí del tribunal con pasos pesados, como si cada huella me costara años de vida. Y esa noche, cuando Andrew me empujó contra la pared y me golpeó el hombro hasta hacerme sangrar, no solo me dolió la carne. Pero lo que más dolía no era el golpe, era una verdad aún más cruel. Incluso la verdad necesita ser protegida. Lucas presentó las pruebas ante la corte. La grabación de George diciendo: si muero, que todo se entregue a quien jamás le levantaría la mano a su madre. Un video donde se ve a Melissa pasando comida por la ranura de una puerta como a una prisionera. Las fotos de los moretones en mi rostro, producto de la bofetada. Y el documento biométrico que certifica que mi voz es la única clave capaz de activar el fondo de $700 millones. Del otro lado, el abogado de Andrew tartamudeaba. Pero el patrimonio sigue a nombre de Andrew. Él fue transferido legalmente en el testamento del año 2021. Jacob se puso de pie, firme, claro. Ese testamento quedó sin efecto. Existe uno más reciente, firmado por George en 2023, donde se transfiere todo el patrimonio a un fideicomiso irrevocable. Solo puede ser accedido por quien posea la firma biométrica y la voz registrada de Margaret. Silencio total. El juez preguntó: entonces, ¿quién es el dueño actual del patrimonio? Lucas respiró hondo. Respondió con calma: nadie. Si la señora Margaret muere, nadie. El juez frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Lucas presentó la cláusula final de la grabación confidencial de George. Si Margaret fallece antes de que los fondos sean liberados, todo se transferirá al Fondo Margaret, una organización sin fines de lucro que brindará becas a niños huérfanos y víctimas de violencia doméstica. Andrew golpeó la mesa. ¿Qué? Ese fondo era solo una fantasía que él escribió en un arranque de nostalgia. Lo miré, ya no con lágrimas, solo con una paz amarga. Porque nunca entendiste a tu padre, ni fuiste realmente su hijo. Después de la primera jornada judicial, se me pidió regresar a la mansión para revisar los archivos archivados. Lucas tenía reuniones, Jacob también. Fui sola. Apenas crucé la puerta, Andrew ya estaba esperándome, el rostro oscuro. Deberías agradecer que hoy el juez no dictó sentencia. No respondí. ¿Te gusta jugar a ser heroína? Perfecto. Entonces no necesitas casa, ni compasión. ¿A dónde vas a ir? ¿Crees que Jacob va a cuidar de ti? ¿Tú crees que aún vales algo para este mundo? Y entonces me empujó con violencia. Mi hombro golpeó contra la pared. Caí al suelo. Me incorporé jadeando. El pecho me dolía. La sangre me corría por el brazo. No lloré. Solo lo miré. Y pensé, si muero aquí, George lo perderá todo. Jacob será acusado. Y ellos se quedarán con todo. Me arrastré hasta la puerta. Logré abrir la cerradura. Llamé a Jacob. Nadie contestó. Le envié un solo mensaje. Si no sabes nada de mí en 2 horas, llama a la policía. Me arrastré hasta el jardín trasero. El viento helado me golpeaba el rostro.
Me dejé caer entre los rosales que George había plantado con tanto amor. Olía a tierra, a sangre y a algo más profundo, ese deseo de desaparecer, que creí haber dejado atrás hace 73 años. Y justo en ese instante escuché la sirena de un auto. Lucas y Jacob irrumpieron en la propiedad, seguidos por agentes judiciales. Venían con una orden especial: proteger a una testigo en peligro inminente. Andrew fue esposado en el acto. Melissa gritaba sin control. Emily intentó huir, pero fue detenida en la entrada. Me llevaron de urgencia al hospital. Después de 8 horas, desperté. Y sobre la mesa había una carta. Era de George, un borrador escrito a mano jamás revelado. Decía: no dejo mi patrimonio porque sea rico. Lo dejo porque quiero saber quién protegerá a Margaret cuando yo ya no esté. Ese día fue un jueves. El cielo de Boston estaba limpio, azul, sin una sola nube. El juez golpeó su mazo por última vez, cerrando un juicio que duró 23 días. Su voz fue firme, seca, definitiva. Este tribunal declara que el acusado, Andrew Whitmore, es culpable de abuso físico a una persona mayor, privación ilegítima de libertad y falsificación de documentación patrimonial. Queda revocado el testamento del año 2021. Se restablece como único documento válido el testamento original del señor George E. Whitmore, fechado en 2023. La señora Margaret Whitmore recupera el control absoluto del patrimonio de $700 millones conforme a los deseos del testador. Caso cerrado. En ese momento no sentí alegría, solo cansancio. Andrew permaneció en silencio, la cabeza gacha. Cuando los oficiales se acercaron para esposarlo frente a la prensa y al público, no se resistió, no pidió perdón, no lloró, solo murmuró al pasar junto a mí: puede que hayas ganado, pero igual te quedaste sin nada. Lo miré alejarse, sin odio, solo vacía. Porque hay hijos que, cuando los pierdes, no se llevan solo tu sangre, se llevan la fe que alguna vez tuviste. Regresé del tribunal en el auto de Lucas, en mis manos el fallo judicial, con la firma del juez, el sello oficial del tribunal y una línea final impresa en mayúsculas: sentencia efectiva de inmediato, no sujeta a apelación. Pero lo verdaderamente importante no estaba en ese papel. Lo que me llevé fue un tipo de silencio diferente, no el silencio de una madre encerrada en una habitación sin luz, sino el silencio de quien finalmente puede respirar, aunque ya no tenga a quien llamar hijo. La mansión de Beacon Hill, mi hogar por 43 años, fue sellada por la corte. Me reubicaron en un pequeño apartamento en Cambridge, cortesía de Lucas, sin jardín, sin rosas, sin rastros de George. Estoy sentada en una habitación de apenas 18 metros cuadrados. Nadie me llama mamá, nadie me pide café por la mañana, nadie me pregunta: ¿quieres ir al mercado, mamá? Solo estoy yo y mis recuerdos, sentada frente a lo único que nadie más puede cargar por mí: los recuerdos de un hijo que dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre. La marca en mi mejilla izquierda por aquella bofetada recibida en medio del edificio que yo misma diseñé, de ladrillos rojos, y la voz de George resonando en una vieja grabación: quien no respeta a su madre no merece nada de lo que tengo. Antes creía que bastaba con que la verdad saliera a la luz, que ganar el juicio sería el final feliz. Pero estaba equivocada. Una semana después del veredicto, Jacob vino a visitarme con una caja llena de cartas. Eran de desconocidos, personas que leyeron mi historia en el periódico. Una madre en Texas me contó que su hijo vendió su casa sin avisarle. Una mujer de 80 años en Miami escribió que su hija la internó en un asilo, sin siquiera pedir su firma. Un anciano me envió una foto de su esposa fallecida, junto con estas palabras: perdoné al hijo que me golpeó, pero no le di permiso para olvidarlo. Leí cada carta. No lloré. Solo sentí un cansancio que venía del alma. Ya no puedo dormir. Despierto cada noche a las 3 en punto. Y me siento frente a la pequeña ventana, mirando los techos vecinos en la penumbra. A veces me susurro a mí misma: ¿fui una buena madre? ¿O solo fui la guardiana de recuerdos ajenos? Al anochecer del día 12, tras el juicio, recibí un sobre sin remitente. Dentro había un papel doblado en dos. La letra era torpe, temblorosa, pero la reconocí de inmediato.
Mamá puede odiarme toda la vida, pero fue la única que me llamó con una voz sin condiciones. Me equivoqué, pero me equivoqué tanto como para ya no poder volver. No había firma, ni dirección, pero lo sabía, era Andrew. Apreté ese papel entre mis dedos, no sonreí, no temblé, no me enojé, solo lo dejé sobre la mesa, no lo quemé, no lo escondí, solo lo dejé ahí. Una mañana, preparé té, lo coloqué sobre la mesa y salí al pequeño balcón. Miré el árbol de arce frente a la ventana. Nadie habló, no había nadie. Y sin embargo, dentro de mí, escuché algo. No necesitas pedirme perdón, y yo no necesito ofrecerte perdón. Pero si de verdad quieres entender, recuerda esto, sigo viva, y ya no estoy en silencio. Tomé una libreta en blanco y escribí la primera línea. Alguna vez fui una madre encerrada en una habitación sin ventanas, pero ese dolor no me silenció. Me enseñó a reescribir capítulo por capítulo la historia de mi vida. Por primera vez, no para que alguien más la lea, sino solo para mí. Esa tarde, Jacob vino. No dijo nada. Solo dejó un sobre la mesa. Dentro estaba el documento oficial. La disputa por los 700 millones había terminado. El fondo fue restituido al fideicomiso original creado por George, y mi nombre figuraba como la administradora final. Jacob dijo: «¿Puede usarlo para borrar lo que muchos creen que una madre solo sabe hacer, sacrificarse?», le pregunté. «¿Y tu parte?». Jacob sonrió. «Ya la tengo. Alguien me llamó hijo sin haberme dado a luz». Extendí la mano y la puse sobre su hombro. No fue un gesto de agradecimiento. Fue porque en ese instante yo ya no quería ser fuerte. No llamé a Andrew, no le escribí, no busqué venganza. Solo conservé para mí 3 cosas: una taza de té cada tarde, una silla vacía del otro lado de la mesa y una puerta sin cerradura, pero tampoco completamente abierta. El perdón no es una limosna, es negarse a caminar guiada por la rabia, y a veces, para perdonar, lo primero es hacer silencio, el suficiente para recordar quién fuiste. Boston, inicios de abril. No era la primavera perfecta de las películas, era una primavera real, fría en la mañana, húmeda después de la lluvia y tan silenciosa como una disculpa que llegó demasiado tarde. El manzano del patio aún no florecía, pero dentro de mí ya había un brote que empezaba a abrirse, lento, tímido. Sobreviví a una traición que vino desde el lugar donde más confié, mi propio hijo. Después del veredicto y el arresto de Andrew, no volví a la mansión. Alquilé una casita modesta junto al río Charles. Allí pude preparar té sin oír pasos pesados. Allí leí las cartas de George sin fingir fortaleza. Nadie más me llama vieja loca, nadie me dice que debería retirarme. Solo hay un gato callejero que cada mañana se sienta en el porche. Lo llamo quietud. Jacob aún viene a verme, no todos los días, pero nunca falta, y jamás me preguntó qué haría con esos 700 millones. Solo dijo: «Si algún día quiere quemarlo todo, yo seguiré aquí». Lo miré, y por primera vez pronuncié una palabra que nunca había dicho: hijo. Una mañana de mayo recibí una carta entregada en mano, sin remitente. La abrí. Adentro, una tarjeta blanca, solo una frase escrita a mano: «Estoy por salir. Me dejaron escribir una última carta. Si aún queda en usted algo que pueda llamarse compasión, venga. No para salvarme, sino para escuchar por última vez toda la verdad». En una esquina, el lugar y la hora: 9 de la mañana. Prisión Central de Boston. Sala de visitas número 4. Me quedé largo rato sentada con esa carta entre las manos. No sabía lo que quería. ¿Perdonar? Number. ¿Responder? Quizás. ¿Callar? He vivido demasiado tiempo en el silencio. Al día siguiente fui. La sala era pequeña, la mesa fría. Un guardia observaba desde lejos. Andrew ya estaba allí, más delgado, el cabello corto, los ojos hundidos, las manos libres, sin esposas. «¿Viniste?». No dije nada, solo lo miré. Durante años odié a mamá. Pensaba que quería más a George que a mí. Una vez escuché en secreto una grabación de papá. Él decía que tú eras la única persona a la que sentía que le debía algo. Cuando él murió, me sentí como si me hubieran sacado del guión de mi propia vida. No vengo a pedir perdón, solo quiero que sepas que te odiaba porque no tuve el valor de decir que te envidiaba.
porque viviste con más dignidad que cualquier persona que haya conocido. Entonces me levanté. Andrew bajó la cabeza. Yo dejé sobre la mesa una fotografía. Era él, con 5 años, un gorrito rojo y una guitarra de juguete que George le regaló, sin notas, sin palabras, y me fui. Regresé a casa. Preparé una taza de té, corté una manzana y tomé un cuaderno. Escribí. Una vez me encerró en una habitación oscura el hijo que yo misma di a luz. Una vez estuve en un tribunal donde nadie creyó en mi palabra, pero también una vez un niño que no llevaba mi sangre me llamó madre, y lo hizo con una mirada libre de odio. Eso fue suficiente para elegir, seguir viviendo. Tomé entonces una decisión que nadie esperaba. Dividí los 700 millones en 3 partes. 250 millones para becas dirigidas a niños huérfanos y mujeres víctimas de violencia. 250 millones para Jacob, quien nunca me pidió nada. Y los 200 millones restantes los coloqué en un fideicomiso con un nombre sencillo. If he returns changed. Si algún día regresa, cambiado. Nadie sabe quién será el beneficiario, solo yo y George. Una semana después, mientras paseaba por el mercado de libros antiguos en Cambridge, un hombre de mediana edad se acercó a mí. No dijo su nombre, solo susurró. Usted no me conoce, pero fui el abogado personal de George en Suiza. Antes de fallecer, él abrió una cuenta de emergencia. Solo se activaría si usted seguía viva, después del juicio. Me quedé sin palabras. El hombre me entregó un sobre sellado. Lo abrí. Era una carta escrita a mano, con fecha lejana. Margaret, si estás leyendo esto es porque no te rendiste, y por eso mereces saber una última verdad. Andrew, no es mi hijo biológico, lo supe desde que estabas embarazada, y aún así elegí criarlo, porque te amaba. Pero si al final él decidió traicionarte, entonces deja que pierda aquello que nunca le perteneció, y tú, conserva lo que nadie jamás podrá arrebatarte, tu dignidad. Me quedé en silencio, y así empezó mi primera primavera, sin ser la madre de Andrew. Pero, por fin, siendo yo misma, Margaret, hay dolores que nadie cree porque suceden detrás de puertas cerradas, y hay traiciones que no requieren cuchillos ni gritos. Solo basta que un hijo se dé la vuelta en silencio. La historia de doña Margaret no es solo una batalla legal, es el recorrido de una madre que luchó por recuperar su voz, su dignidad y su derecho a vivir con respeto, incluso cuando nadie la defendía. Porque a veces perdonar no es para salvar al otro, sino para liberar a una misma de la oscuridad donde otros quisieron encerrarla. Si alguna vez sentiste que te sacaron de tu propia familia, si alguna vez callaste por miedo a que te llamen egoísta, porque pensaste mi hijo entenderá algún día, si esta historia te conmovió, te hizo llorar, o te recordó a tu madre, o a ti misma, déjanos un comentario, leemos cada palabra. Dale like si crees que toda madre merece ser valorada. Y si deseas escuchar más historias como esta, de mujeres silenciosas pero jamás débiles, suscríbete al canal She Stories Margaret, porque hay verdades que merecen ser contadas, aunque sea en voz baja. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni señalar a nadie. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.